Digital Experts Podcast. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de nuestro podcast, Expertos Invisibles. Hoy tenemos el privilegio de contar con un invitado muy especial desde Perú. Tenemos a José Carlos Soldevilla, más conocido entre los amigos y conocidos como Calín, para los amigos conocidos que llevamos años ya en contacto. Calín es arquitecto, urbanista y es un apasionado por el desarrollo sostenible de las ciudades, ¿no? Tiene una trayectoria muy sólida que te voy a contar, ¿no? Ya nos vas a contar un poquito más ahora, pero has tenido experiencia tanto en el sector privado como público y has abordado proyectos en Latinoamérica, ¿no? Y también has hecho alguna iniciativa internacional que te preguntaré que nos cuentes así más detalladamente. Entonces, bueno, la idea de hoy de este podcast es hablar sobre tu trayectoria, los retos del desarrollo urbano sostenible y también cuál es tu visión, que nos cuentes, compartas tu visión bajo tu experiencia para construir ciudades más resilientes y más amigables con el medio ambiente, ¿vale? Entonces, bueno, pues para la audiencia que se prepare para tener esta conversación súper inspiradora que nos va a conectar con un tema fundamental, que es la movilidad, la sostenibilidad en las ciudades, ¿no? Entonces es algo fundamental y más ahora para el bienestar y el buen vivir de las personas, ¿no? Que vivimos o que viven en ciudades, tanto medianas como grandes urbes. Bueno, pues vamos a empezar con una pregunta que te quería preguntar así de forma informal, ¿no? Eh, ¿Por qué decidiste o qué te llevó la vida, o la vida a veces te lleva, no es que uno decida, ¿no? Pero ¿qué te llevó a donde estás ahora, ¿no? ¿Qué es lo que te ha movido hacia este mundo, este sector? ¿Cuáles han sido las razones detrás, ¿no? Muchas veces si nos volvemos atrás decimos, bueno, es que cuando empecé de tal forma, nunca me imaginé, bueno, pues que nos cuentes un poco, volviendo atrás, ¿no? A quizás la infancia. ¿Qué te ha llevado, ¿no? A donde estás ahora? O si hay algo que te ha ido llevando, que nos cuentes un poco así fluyendo el por qué estás en este sector y qué te conecta, ¿no? Con tu niñez, con tu infancia, adolescencia, juventud y bueno, ¿dónde estamos ahora? Qué bonita pregunta. ¿Cómo estás, Sara? Y bueno, saludos a quienes nos están escuchando. Es una pregunta bien bonita. Mira que más ha sido algo que se presentó en el camino y que lo agarré con mucha responsabilidad. Yo empecé estudiando arquitectura. De hecho, soy arquitecto y puedo decir que soy arquitecto por una influencia de mi padre. Mi papá también es arquitecto. Y él ha tenido un trabajo gremial también muy interesante, ¿no? Él ha trabajado en municipalidades, estuvo en el Colegio de Arquitectos, ¿no? Ha sido también eh, funcionario de la Universidad Nacional de Ingeniería, que es una universidad muy importante acá en el país. Y Ujú. eso creo yo que ha influido en una primera etapa de manera directa o indirecta. Cuando yo empiezo a trabajar en arquitectura, y de hecho también en la formación, me interesaba mucho más la ciudad. El diseño me parece maravilloso, diseño todavía de vez en cuando, pero la verdad es que es muy poco. Pero me interesaba mucho más el fenómeno urbano. No, creo que desde el inicio decidí meterme con el gran problema y la super oportunidad que son las ciudades, ¿no? Me llamó mucho la atención el espacio público, me llamó mucho la atención cómo lograr esta palabra que es clave que tú has mencionado, ¿no? El buen vivir. ¿No? Pues la arquitectura Ajá, lo puedes lograr probablemente desde un producto que llega hasta la familia, que llega pensando en una vivienda, pensando en un equipamiento, llega una comunidad probablemente reducida como un colegio, pero mirar ese espectro mucho más grande, eso creo que me agarró desde el principio, ¿no? Me hizo ver que había oportunidades más interesantes todavía, sin saber que me iba a dedicar al urbanismo. ok. ¿No? Luego una de mis primeras experiencias fuera de la oficina en la que, digamos, me formé, que fue con mi padre, fue una experiencia municipal en un distrito picante, como se le dice acá, algo peligroso, es el distrito de la Victoria, y los encargos eran siempre de cosas que no se podían hacer. ¿No? Había poco presupuesto, habían problemas sociales,
habían grandes problemas que no se iban a solucionar, porque esa era la mirada, ¿no? Entonces dije, wow, ¿qué es este problema? ¿No? ¿Cómo hacemos para que acá las cosas funcionen? Yo todavía fresco, cachorro, sin saber que era un mundo súper complicado, porque llegaba solo con soluciones. De ahí paso a trabajar a una institución que hoy por hoy ya no existe o se ha transformado, que era Protransporte, que en ese momento estaban implementando el primer bus de tránsito rápido, bueno, primero entre comillas, en el Perú y en Lima y en el Perú, ¿no? Digo por qué entre comillas, porque en verdad, bueno, el bus de tránsito rápido nace en Perú, se lo copia Salomón, se lo copia Lerner en Curitiba, luego Bogotá lo copia de Lerner y nosotros lo volvemos a copiar de Bogotá sin saber que era nuestro, ¿no? Que era el antes popular Enatro, ¿no? La empresa nacional de transporte urbano. Pero bueno, saliendo de esa anécdota, cuando yo entro a trabajar a ello, digo, oye, esto es innovación, ¿no? Porque algo que creo que hoy en día no se utiliza y que yo estoy tratando de meter un poco en los rubros donde me meto, entre arquitectos hablamos mucho, bueno, urbanistas también, Ujú. y digo arquitectos porque acá el mundo de urbanistas viene más de la arquitectura que de otros rubros, ¿no? Pensamos mucho en el urbanismo táctico y sus oportunidades, ¿no? Que es con poco dinero tomar decisiones, ¿no? Y como dijo Lerner también, ¿no? No podemos esperar a tener todas las respuestas para tomar acciones. Entonces el urbanismo táctico son reacciones rápidas. El bus de tránsito rápido es movilidad táctica. Es decir, no tengo dinero, no tengo tiempo para hacer un metro, ¿qué hago? Buses de Ujú. tránsito rápido. Entonces yo creo que esa experiencia, sin darme cuenta en ese momento, me dijo, oye, hay que trabajar por las grandes medidas, pero que no necesariamente tengan que tomar tantos y tantos años y que tengan que gastar tanto y tanto presupuesto, que es lo que le falta a todo el mundo, ¿no? Y Exacto. sobre todo en Latinoamérica y en el Perú, que estamos con 100 años de atraso, ¿no? Entonces, la primera línea, hablando de transporte, de movilidad, que ya es mi rubro, ¿no? O sea, la primera línea de metro es del siglo XIX, finales, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido la primera operando a los 10 años del siglo XXI. Entonces, si lo ponemos así, claro, estamos con 100 años de atraso, ¿no? Bueno, hay Entonces, otras ciudades que están en peor, ¿no? Porque Bogotá, por ejemplo, es la ciudad más grande del mundo sin metro. Eh, ahora van a empezar, ya han aprobado el metro en Bogotá, no sé si sabías, y lo van a implementar. Bueno, se ve que una compañía china lo va a crear, pero va a ser como overground, porque no se puede hacer por debajo y bueno, ya lo tienen como... A ver cuánto lo hacen, pero bueno, ahí está el plan. Estuve en diciembre en Bogotá y la verdad que la gente está bastante contenta con el tema. bueno, ojalá que no les pase lo mismo que a nosotros. Pero casi 20 años. No, perdón. La primera piedra de la línea 1 es del 86 y se inauguró Fíjate, en 2012. wow. Sí, eso es lo que dicen. Dicen, bueno, de la propuesta a que llegue a pasar, porque la movilidad es una locura en Bogotá. Yo creo que tú si has estado en Bogotá, es una Justito. Sí, auténtica pero sí lo locura. conozco el caso. Sí. Entonces, bueno, me imagino, esperemos que no les pase, como bien dices. A ver qué pasa, Ya, ¿no? ya tiene la experiencia de error de sus vecinos. Sí, Ya no claro. puede pasar lo mismo, ¿no? Aunque bueno, muchos miramos desde acá a Colombia, ¿no? Entre Medellín y Bogotá son Mm, medidas de lo que se debe y lo que no se debe hacer en ambos ujú. casos. Entonces, eso también es una curiosidad que, dicho sea, en mi construcción profesio-personal, ha sido siempre una mirada hacia allá, ¿no? Y una anécdota que tengo muy presente, que yo no lo he vivido, sino que conversando con profesionales de otra generación, incluido mi padre, ¿no? Los colombianos se forman acá en Perú, en el Instituto de Planificación de Lima, creo que el IPM en ese el IPL en ese momento, Ok, y regresan y hacen, y en los 70 empiezan a trabajar estas ciudades colombianas que hoy en día son las ciudades que son. sí, sí. Esos técnicos cuando vuelven acá a Lima, ¿no? Al lugar donde se formaron, la pregunta es, oye, ¿qué les pasó? Nosotros en planificación, lamentablemente, recién estamos recuperando, creo yo, una cultura de planificación. Espero no sea parte de mi optimismo, no de creer ello, porque te estoy hablando de una opinión personal, ¿no? Pero personal y categórica, yo creo que sí estamos recuperando nuestra cultura de planificación, que es algo que a nivel de ciudad y a nivel país Claro.
tiene todavía atrás, ¿no? Que hay muchos otros temas ya administrativos que van de la mano, pero desde el punto de vista profesional hoy en día me encuentro con cada vez más y más personas que sí están preocupadas por el problema urbano y que están en esa línea, ¿no? Y que el problema también es la solución, ¿no? Sabemos que hoy en día el mundo, la población está migrando hacia las ciudades. Entonces, si las ciudades no son resilientes, si las ciudades no están en simbiosis con la Mm, naturaleza, evidentemente van a ser el problema que son hoy en día, no sea producto de esta visión modernista y capitalista de las ciudades, ¿no? De la expansión, del automóvil, de esta falsa independencia que nos dio, ¿no? mm. Más bien hoy en día nos ha vuelto dependientes, caros e insostenibles, ¿no? El problema no es el auto, el problema es cómo hemos moldado Manejamos. nuestras ciudades para ellas, para estos, y cómo hoy en día los utilizamos, ¿no? ¿Allí Porque tenéis también pico y placa? lo tuvimos una época, a pesar de que muchos nos pronunciamos en contra por Ujú. malas experiencias que habíamos visto en otras ciudades y por un probable reingreso de vehículos viejos como sucedió en el DF, por ejemplo, ¿no? Claro, ajá. Muchos de nuestros vehículos empezaron a ir a provincias. No por, bueno, ya historias paralelas, ¿no? Entonces, pico y placa, oye, van a regresar esos carros, porque la gente que tiene carro acá no es mucha, pero es gente pudiente, evidentemente. Entonces, Ujú. quien tiene un carro probablemente puede tener un segundo viejito que le servirá para Claro, esos sí, siempre viajes. está la trampa, ¿no? Digamos ahí, para que al final, sí, sí que no hay. Te iba a preguntar, ¿cómo visualizas el futuro del diseño urbano y del transporte en este contexto que vivimos de cambio climático y crecimiento demográfico? ¿Hacia dónde vamos? A ver, ahí tengo dos respuestas. Voy a empezar por la optimista, Ok. por donde creo que deberíamos ir, ¿no? Y esta también es, digamos, un título que siempre utilizo, ¿no? Que necesitamos ciudades simbióticas con la naturaleza, ¿no? Porque hoy en día no hay una verdadera relación, ¿no? Entonces, las ciudades del futuro no se pueden pensar como un elemento construido y ajeno del resto, ¿no? Ujú, Eso verdaderamente está mal, ¿no? Vayamos por dos elementos que hoy en día creo tienen bastante luz en los medios, ¿no? Temperatura y permeabilidad. Entonces, hoy en día nuestras ciudades evidentemente son focos de calor por los materiales que hemos escogido para construirla y cómo hemos escogido construirla, ¿no? Los espacios verdes, no sé cuál será una percepción, si la percepción es similar en otras ciudades, pero acá lo que tenemos son no espacios naturales, sino grupos artificiales de vegetación, o sea, pequeños parquecitos de bolsillo, ¿no? Que son parquecitos en algunos casos recreativos, en otros casos ornamentales, que no tienen nada de malo, pero que no están pensados como un ecosistema, no se está pensando como una red natural que conviva con la ciudad, ¿no? O sea, no se piensa necesariamente, por ejemplo, de los circuitos migratorios de las aves, por más que hay esos mapas acá, hay mapas muy interesantes acá de los circuitos migratorios de las aves y cómo cuando llegan acá en época de migración, cómo se mueven en partes de la ciudad, pero el diseño de nuestras ciudades no va por esa línea. Como ujú, yo veo el futuro de las ciudades es que empecemos a reaccionar de manera ecosistémica, es decir, ¿qué necesitan las aves? ¿Qué necesitan los insectos? ¿Qué necesitan los polinizadores? Colibríes, las abejas, para empezar a tener biodiversidad, porque ujú, lamentablemente las ciudades, lo que pueden ser sostenibles en su mitigación de emisiones de gas de efecto invernadero y algunos otros tipos de contaminación, pero la idea no es mitigar, es hacer como la propia naturaleza, que es un círculo virtuoso, ¿no? Es una recirculación, es esta economía circular pero llevada al contexto urbano en el que vivimos, volviendo a esta figura, el buen vivir, no el bienestar, ¿no? Yo esas dos palabras exacto. las utilizo bastante, ¿no? Entonces, si tuviera que buscar un adjetivo para las ciudades que estamos esperando, somos ciudades de bienestar, ¿no? Que Ujú, significa educación, significa cultura, significa movilidad, significa empleo, en todos estos ámbitos significa dignidad. Y creo yo que el rol de un urbanista, y también el del diseño, que es la herramienta que más utilizo, es importante. Y hay, bueno, unos temas
que trato también de incrustar en los espacios donde me meto es el nudge, que es una teoría económica, que es la teoría del empujón, que cuando la traduzco a un contexto espacial y social, es el medio ambiente en el cual te desenvuelves genera conductas consecuentes. Es decir, Mm, tú vas a un lugar que está completamente sucio y contaminado, no tienes reparo en tirar una basura. Cuando vas a una biblioteca, de alguna manera sabes que tienes que mantenerte en silencio, ¿no? Guardar ciertas conductas de respeto, ¿no? Entonces la ciudad es igual. Si estás en una ujú. ciudad oscura, en una ciudad donde no hay gente, digamos, espacios más que ciudad, ¿no? Eso, por ejemplo, es propenso a la delincuencia, es propenso al acoso, es propenso a Exacto. malas conductas, ¿no? Ujú. Una ciudad que es pensada como un ecosistema, imaginemos esta ciudad, por ejemplo, las ciudades de Avatar, ¿no? Esta película, ¿no? Que Ujú. vienen completamente en simbiosis con la naturaleza y todo, ¿no? ¿Por qué no podemos vivir así, ¿no? O sea, ¿por qué no hemos un espacio que genere ese bienestar, ¿no? Vemos esto y la misma película te pone esa visión, ¿no? Esto es primitivo, ¿no? Entonces yo me Total. gustaría tener una ciudad primitiva en ese sentido, ¿no? Una ciudad un poco más tranquila, ¿no? Y bueno, ahí hay muchas cosas, ¿no? Porque puedes tú preparar los espacios para ellos, pero socialmente también estamos en un círculo vicioso de producir, de no hay tiempo, de pensar en el mañana y no en el hoy, que es contradictorio con Total. la explicación también, pero hay que saber vivir el presente, ¿no? Y parte de tener una ciudad simpática te permite vivir el Hacerlo. presente. Una ciudad, como te digo, ecosistémica, ¿no? Levantarte y escuchar las aves cantar, ¿no? No el claxon de un carro, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Son muchos pasos, ¿no? Muchos pasos. La verdad que conecto mucho con lo que dices. Por ejemplo, aquí en Europa hay un movimiento muy fuerte ahora para crear ciudades en las que una persona pueda entre 15 y 20, 30 minutos andando encontrar todo lo que necesita, es decir, centro médico, el colegio, el supermercado, que no tenga que trasladarse, ¿no? Sobre todo en estos grandes urbes que te toca, pues eso, trasladarte por una hora, hora y media, se está haciendo mucho énfasis en eso. Y también una cosa que has dicho que me parece muy importante, ¿no? El tema, por ejemplo, de si está algo sucio, las basuras, pues que atrae, ¿no? No te da yo creo que un tema importante es la parte de sentirte con pertenencia, ¿no? Apropiarte de la ciudad. Es mi ciudad, soy parte de ella y a través de eso, pues sentir, ¿no? Tener mucho más cuidado, el pensar en no ensuciar la ciudad, pero el crear esa sensación de soy de aquí, es mi pertenencia, es mi lugar, mi territorio, creo que hace un efecto fundamental, ¿no? En las personas. Aquí en España, por ejemplo, hay un proyecto muy bonito, que no sé si conoces, y te quería preguntar ya de paso, contándote este proyecto, si conoces proyectos similares, quizás en Perú, eh, que se está haciendo, por ejemplo, no sé si conoces el proyecto de Valencia, de la Pinada, barrio La Pinada, no sé si lo has escuchado. Es un barrio que se ha creado a las afueras de Valencia, en un pueblito, y es el primer proyecto de distrito ecológico en España, que está, lo interesante de esto es que está codiseñado por esos futuros residentes, o sea, se empezó de cero con un emprendedor social, el fundador de Zubilabs, que se llama Iker Marcaide, y lo montó con la idea de, venga, vamos a juntarnos un grupo de personas que queremos vivir en ese tipo de mundos, ¿no? Como una especie de ciudad avatar, ¿no? Que nos comentabas. Y bueno, empezaron hace unos años y ya viven allí, tienen su colegio Montessori, su barrio ecológico, están creando sus viviendas ya, va a ser todo teniendo en cuenta la parte de biodiversidad. O sea, es un proyecto bastante bonito. A mí me parece muy atractivo y yo espero que inspire a otros sitios, por ejemplo, en España y en otras ciudades. Te quería preguntar si en Perú tenéis, por ejemplo, algo así, en alguna ciudad o algún barrio que se haya diseñado de una forma, pues quizá orgánica por ciudadanos, pero que sea muy enfocado en la parte de naturaleza, bienestar, trabaja mucho la parte de naturaleza y desarrollo, bienestar ambiental, personal y en familias también, ¿no? Me parece bonito toda esa conexión. Mira, así como una propuesta de diseño urbano social, partía desde cero. Un ejemplo muy chiquito, hay un lugar que se llama Tierra al Angla, al sur de Lima, pero Ujú.
que una ciudad es una mini comunidad autosostenible, entre comillas, ¿no? A eso voy a pasar después, ¿no? Ya lo que ha sucedido de manera natural, que es más, creo yo, un fenómeno social que no me atrevería a darlo por sentado, pero es a partir de muchas experiencias que he visto, es algo que está sucediendo en el Valle Sagrado del Cusco. Que hay mucha gente que está migrando hacia allá, justamente con esta idea, ¿sabes qué? Ya la ciudad me agotó y acá hay espacios donde vivir de otra manera, vivir más lento, vivir más tranquilo, Ujú, conectarme mejor conmigo y con el entorno, ¿no? Porque es un lugar visualmente maravilloso, por lo menos en el aspecto natural, el aspecto urbano probablemente todavía le falta un poquito más, ¿no? Y es algo que se está dando. Y bueno, y han aparecido algunas escuelas con unas metodologías de aprendizaje más cercanas a lo individual y no a lo militarizado, que es lo que hemos vivido nosotros, ¿no? De las escuelas donde todos tenemos que total. aprender lo mismo y son 8 filas de 5 columnas y todos nos sentamos igual y vamos con uniformes. Porque acá por lo menos era así, ¿no? Un colegio sin uniforme era un colegio raro. Hoy en día eso es un cambio, ¿no? Sí, total. Son pequeñas, digamos, como te digo, una es una iniciativa y la otra ha sido, creo yo, más un fenómeno más que algo planificado, pero yo tengo reparo con ese tipo de proyectos y eso, y con eso regreso a la primera pregunta de cómo llegué a este ámbito. Ok. Me empecé a dar cuenta que el mundo estaba en problemas, pues yo me lo doy de superhéroe. Dije, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿No? ¿Cómo hago para salvar el planeta? Porque como estamos yendo, no va bien. No es. Ujú, Ahí yo dije, bueno, ¿cuáles son los dos rubros que más atacan al planeta? Transporte y construcción. ujú, Arquitecto y urbanista especializado en movilidad urbana, ¿no? Entonces dije, ya, esta es mi línea, ¿no? Pero te estás enfrentando a un monstruo. Te estás enfrentando a un hombre monstruo de 7 cabezas que le corta, y es una hidra además, porque le cortas una y le salen dos. Entonces, ahí entré yo en un dilema personal que es, ok, tengo dos opciones. O sigo peleando con el monstruo, ujú, me voy a vivir al monte. O sea, me rindo con la pelea y voy a vivirme de otra manera y vivo en paz conmigo. Pero como te digo, con esta idea que no creo que sea muy buena, de querer ser uno superhéroe y querer resolver el mundo, dije, ¿sabes qué? Vamos por el otro lado, ¿no? ujú, Entonces, creo que estas comunidades que se abren de donde estamos el resto, mm. tienen una cuota de burbuja, tienen una Sí, cuota claro. de, "Ya, yo me voy a separar, pero veo yo muy difícil disociarse completamente del resto del mundo, ¿no? Mm, Lo veo difícil, no lo creo imposible. Creo que hay ciertas complejidades, porque ujú. igual no sé si has visto esta película que se llama con Viggo Mortensen, Captain Perfect, que es un padre que Sí, cría Sí, vida fantástica, ¿no? Es buenísima esa película. A mí me encantó, pero me impactó y me hizo pensar muchísimo. Sí, sí, sí. Claro, porque dice, ¿sabes Hasta qué punto tú puedes aislar a tus hijos de una realidad que luego tarde o temprano se van a tener que enfrentar? Sí, sí, sí. A mí me hizo pensar muchísimo porque aparte la vi en un momento en el que mi hijo estaba muy pequeño y tenía también unas ciertas ideas y me replanteé muchas cosas después de ver esa película, sí. Entonces, ahí eso es lo que voy, ¿no? Estas experiencias creo yo que hay que tomarlas como pilotos. Ujú, Me parecen malas, pero creo que son, miren, que estas cosas han funcionado en este pequeño laboratorio. Ahora, ¿cómo las traemos al resto de la ciudad? Porque, a ver, este espacio podrá lograr ser autosostenible con una serie de productos, pero si no están en la costa, nunca comerán pescado. ujú, Si no están en un, bueno, en el caso de Perú, ¿no? Si no están en un piso medio alto andino, hay una serie de frutas que no van a poder consumir. Entonces, ya el bienestar en el cual nos hemos construido hoy en día con nuestra salud alimenticia y, bueno, salud alimenticia entre comillas, porque también hay mucha comida que está contaminada, producto también del fenómeno urbano que te hace producir Esa- muchas cosas que no necesitas, al final de cuentas, cuánta basura se bota. sí, Entonces, claro. yo, son pilotos de estas cosas que, cómo funcionaron y cómo las traemos a donde estamos hoy en día, porque no, creo yo que es desde algún punto de vista irresponsable no querer solucionar donde estamos hoy en día, ¿no? Mm, Es tirar la toalla, que en algunos casos supongo que tirar la toalla no está mal, ¿no? Pero en una inversión de tantos miles de mm, años para construir una ciudad, tirar la toalla así nomás
A menos que venga un fenómeno natural y lo destruya todo y te diga, bueno, ahora sí modemos, ¿no? Pero si no, mm, A fin ¿no? de cuentas, en el sistema en el que estamos, es que no podemos salir al 100%. Es que por mucho que estas comunidades, por ejemplo, como dices tú, se aíslen o de una cierta forma u otra van a estar en contacto, ¿no? O tienen que estar en contacto por ciertas razones, en alguna forma. Entonces, bueno, como dices tú, el compromiso por intentar solventar ciertos retos que tenemos en la actualidad es fundamental. Yo creo que también ese compromiso y, y me gusta pues que lo hayas mencionado, ¿no? Porque a veces es luchar contra un monstruo, ¿no? Es muy complicado, pero bueno, ahí está esas personas, ¿no? Ese granito de arena de cada uno y lo que pueda construir cada uno en su sector, ¿no? En tu caso, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la movilidad, ¿no? En qué se puede contribuir para hacer una ciudad pues, mejor, con mayor calidad, más bienestar. Eh, Tú trabajas en Lima principalmente o también has trabajado en proyectos actualmente. ¿Cuál es tu estado? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo actualmente? Contanos un poquito de lo actual para que sepamos en qué estás ahora, ¿no? A ver, actualmente he regresado a trabajar con el Estado. Me separé varios años por decisiones personales y ahora estoy trabajando en la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Ujú, Esto lo he estado haciendo hasta el año pasado, en paralelo con la docencia. De hecho, es un cargo que he asumido hace poco. Estoy en una dirección que es de integración de transporte urbano y también tiene el tema del recaudo, que bueno, eso también la parte de la economía es un tema siempre bien importante e indisociable de cualquier tipo de propuesta. Y como te decía, lo he estado también llevando de la mano de la docencia. Entonces, en la docencia también he estado trabajando principalmente con facultades de arquitectura, porque como te mencionaba acá, el urbanismo como profesión está más relacionado a los arquitectos que a otra profesión. Todavía ujú. creo yo le falta un poco más de pluridisciplinaridad, creo que así se dice, en el Sí, ámbito formativo de pregrado, ¿no? De ok, hecho, acá no hay formación de urbanista, por ejemplo. Hay claro. facultades de arquitectura y urbanismo, pero no te dan título urbanista. ¿No? Podría ser también de arquitectura, corte y confección, pero no sales como diseñador de modas, ¿no? O sea, ahí hay un tema también que, bueno, yo tengo una crítica personal al respecto, ¿no? Entonces, en ese Vale. sentido, lo que termina sucediendo es que como a los arquitectos nos dan una introducción al urbanismo, hemos terminado trabajando en temas de urbanismo y planificación. Yo particularmente creo que los problemas que tenemos hoy en día en Lima y probablemente en otras ciudades del Perú es porque han sido planificadas por arquitectos y no por planificadores urbanos. Ok. Ujú. Esa es una crítica mía, que mi gremio ahí estoy seguro estará molesto conmigo por decir eso, pero yo ya cuando converso lo menciono, ¿no? Y es una opinión personal, siempre, ¿no? Ya. Evidentemente no tengo por qué estar en lo correcto. Entonces, bueno, en la Facultad de Arquitectura he estado dictando cursos de urbanismo. Hace poco en la Pontificia Universidad Católica del Perú me dieron la oportunidad de poner mi electivo, que es un curso con el cual estuve trabajando en la Universidad Nacional de Ingeniería años atrás, que es Ujú. un curso donde, así como has mencionado tú la movilidad sostenible, yo estoy tratando de acuñar un título que es el más, no es Mobility as a Service, sino el movilidad accesible y sostenible, ¿no? Porque mis enfoques son inclusión y medio ambiente. Entonces, Ok. sostenibilidad, inclusión desde cómo la movilidad y el espacio urbano también generen estas conductas donde hay inclusión, porque no es solo la rampa, no es solo el semáforo sonoro, sino las Ujú. condiciones del medio ambiente, uno, que le den autonomía a personas con movilidad reducida, a personas con discapacidad, pero que también nos permitan interactuar a los que tienen y no tienen discapacidad, ¿no? O sea, espacios donde verdaderamente podamos ser unos y entender a los otros, ¿no? Entonces, el más yo lo veo como eso, ¿no? La accesibilidad como un tema de inclusión, la sostenibilidad como un tema de medio ambiente, ¿no? Entonces, eso trato de meter en mi ámbito docente. Yo creo que es muy importante estar vinculado con la docencia, es algo que siempre me ha gusto, que trato Ujú. no abrirme de ello. Estuve un año abierto de la docencia en el 2019 y 20. Me separé de la docencia un par de años. Ahora lo he Ujú. retomado, pero la carga que estoy teniendo ahorita en el estado es súper fuerte. Estoy preocupado de cómo voy a Ah, llegar a marzo, porque creo que no me va a dar el tiempo. Por lo menos no como lo he estado dedicando, ¿no? Está entre claro.
actividades y creo que me voy a quedar con una tal vez, dictar de noche. Entonces he estado en eso, ¿no? Trabajando en el Estado. He vuelto a trabajar al Estado, mejor dicho. Antes he estado trabajando para el Estado porque finalmente en el rubro del urbanismo tu cliente es Ujú, la ciudad, ¿no? Son pocos los clientes privados que solicitan este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pueden haber habilitaciones urbanas, pueden haber empresas preocupadas por un tipo de desarrollo, dígase mineras, que he visto experiencias interesantes como experiencias muy malas, ¿no? ujú, Yo he trabajado principalmente haciendo consultorías para sectores de movilidad y sectores de ciudad, ¿no? Tanto a escala ministerial como a escala provincial. Entonces he estado ahí moviéndome los últimos años dando servicios al Estado y ahora me he puesto otra vez la camiseta de Perú. Ya no estaba asistiendo a los partidos, sino ya estoy en el equipo. Y es un reto bien fuerte, es un reto bien fuerte trabajar en el Estado. Yo creo que en cualquier Estado debe ser similar. Yo me he acercado, bueno, he trabajado un poco con Colombia desde Francia, puesto estábamos tratando de poner un tranvía en la Avenida Séptima, donde tengo ujú. entendido que al final se va a poner el metro. No, pues se estaban viendo soluciones de alta capacidad, pero que no necesariamente necesitaran el metro, ¿no? Donde nuevamente el reto del Estado era el financiamiento. Entonces, ese producto, como investigación y desarrollo, tuvo un avance súper interesante porque se dio la manera de que un tren ligero tuviera una capacidad que compita con un BRT, Ajá. que hoy por hoy es bien difícil, pero no hubo el socio estratégico, es decir, el dinero, que Ujú. permita continuar con el proyecto, ¿no? Entonces, el reto de trabajar con el Estado es eso, ¿no? De cómo manejar presupuestos cortos en cantidad o cortos Claro, en el tiempo, porque tienes que lograr ejecuciones en un año, porque si no pasan al siguiente y lo pierdes o no te lo devuelven. Entonces, es también táctico. Trabajar en el es Estado táctico. es súper táctico. Tienes poco tiempo y poco dinero para hacer cosas. Espérate, ¿No? me toca. Y sin embargo, estamos en moldes de hay que hacer infraestructura, ¿no? Proyectos de inversión pública. Otra manera no es. Entonces, pero no podemos esperar 5 años para entregar un proyecto. Durante esos cinco No, años, la gente se vuelve loca, uno se vuelve loco, ¿no? Entonces, total. bueno, creo que me he desviado un poco de la pregunta, ¿no? No, no Pero pasa nada. Te iba a preguntar, que está conectado con esto, ¿no? Bueno, ahora entonces cuando ya termines, digamos, ¿qué seguiría para ti? ¿Hay algún sueño o alguna meta profesional personal que aún estés buscando alcanzar en relación a este tema? la presidencia. Definitivamente la presidencia, pero bueno, ese es otro camino, ¿no? O sea, lo digo como sueño, no, o sea, Sí, igual sí. me gusta soñar con los pies en la tierra y me gustaría poder tomar decisiones, ¿no? Ahorita Ok, estoy puedo tomar una serie de decisiones y eso es lo que me gusta. No ha sido muchos meses de lo que lo estoy haciendo y estoy bien chancado, estoy bien chancado, pero contento, ¿no? Chancado, pero contento, ¿no? Ese cansancio de satisfacción e insatisfacción al mismo tiempo, porque evidentemente en 4 meses no hay resultados, ¿no? Y uno lo claro. necesita hace décadas, ¿no? Pero sí, o sea, bueno, digamos, un sueño de larga aspiración y que evidentemente requiere también muchos pasos, iría por esa línea, pero más que un sueño ególatra personal, el sueño es tener una capital como nos merecemos, ¿no? Ujú. Lima Callao tiene muchísimas posibilidades de ser un lugar maravilloso. Y no, Es hermoso, la verdad que sí. y no no lo es por lo menos Ujú, para todos y para todas. En ciertos ujú. ámbitos, tú llegas a Lima Callao y hay lugares que son muy bonitos y que si no sales de ciertas jurisdicciones dices, wow, qué lindo, ¿no? Pero no es la realidad y tampoco la del país, ¿no? Quien Ujú. visita Cusco visita la séptima maravilla, ¿no? El Machu Picchu, pero Cusco como región no es Machu Picchu, ¿no? Hay una serie de problemáticas ahí que no se resuelven, ¿no? Exacto. Ujú. Entonces, mi sueño es más colectivo, como te digo, más allá de una percepción de egolatría de por qué querer ser presidente, sino es porque de verdad mi sueño, un poco chauvinista hablando del Perú, porque sí, soy peruano, pero más que chauvinista, el gusto por mi ciudad, ¿no? En Lima, Callao, es como estar enamorado de alguien que no te quiere, ¿no? Me encanta esta Verdaderamente, o sea, porque tú le das, analogía. le das, le das, le das y Y no te... no te responde, ¿no?
pero aún así, pues ya estoy enamorado y tal vez me haga querer. Ese Y bien eres persistente, eres un bien hombre persistente. un poco enfermizo, es un poco enfermizo, creo yo, pero bueno, si no la hago feliz yo, alguien más la hará feliz, ¿no? También, ¿no? Claro. Entonces sí, yo creo que ese es el sueño, ¿no? Ciudades en general ecosistémicas, simbióticas con la naturaleza, ¿no? Mi sueño es que los científicos no tengan razón y que lleguemos al 2040 y todavía tengamos planeta para seguir avanzando, ¿no? O sea, yo, si bien me considero una persona optimista, tengo un fatalismo en el Mm, hipotálamo incrustado de, oye, el mundo se va, en el 2040 vamos a estar en un lugar donde ya no va a ser bonito vivir. ujú, Nos están indicando los científicos, en el 2040 va a ser Mad Max. ujú, Entonces yo no quiero que mis hijas vivan en un carro peleando por balas y gasolina y y que el agua le den 1 litro cada 3 semanas por un ser completamente déspota y maléfico, ¿no? Porque a ujú. eso apunta. Entonces, el sueño en verdad es, yo quiero tener 1 millón de amigos y así me fuerte poder cantar, pero que todos vayamos en este... Ja. Yo creo que ahora en el mundo tenemos ¿no? como también dos visiones muy diferentes. Bueno, acaba de salir Trump otra vez, ¿no? De presidente y él es un negado, ¿no? De el cambio, o sea, el negacionismo del cambio climático. Él dice que es pura mentira, que esto está inventado y que no, o sea, realmente él no apoya en absoluto todo lo que los científicos hablan, ¿no? ¿Cuál es tu posición? Tú dices, bueno, me gustaría creer en la parte positiva, los científicos tiran hacia ahí, bueno, por otro lado, el extremo, ¿no? Que tenemos aquí a Trump. ¿Dónde estás tú? Yo soy el colibrí. Yo soy el colibrí. La parábola del colibrí, no sé si la has escuchado, incendiando el bosque y los animales empiezan a ir, ¿no? Ujú, Sin embargo, el colibrí, con su pequeño piquito, coge agua y bota el agua en el incendio, va y regresa, y el león, como el rey de la selva, se ríe del colibrí y le dice, ¿qué estás haciendo? Dice, bueno, estoy apagando el incendio. Le dice, pero tú no vas a apagar el incendio. Y el colibrí le responde, claro, pero estoy haciendo lo que yo puedo hacer, ¿no? claro. Ujú, Entonces, eso creo yo es lo que toca, ¿no? Y bueno, si hubieran 1 millón de colibríes, quién sabe, apagamos parte del incendio, ¿no? Entonces, mi posición es esa, o sea, yo creo que nos enfrentamos a un contexto hiper complejo, donde ujú, probablemente tengamos todas las de perder, pero siempre y cuando nos esforcemos, el partido no está perdido, ¿no? O sea, ha pasado el primer tiempo, nos quedan 45 minutos y la vida es como el fútbol, ¿no? O sea, por más que esté total. perdiendo 7-0, puedes voltear el partido, ¿no? Entonces, yo soy de esa posición. Creo que tenemos todo en contra. Ujú, Eso no significa que no vayamos a ganar, ¿no? Entonces, mi chamba es esa, mi vida es esa. Tengo una familia, tengo 2 hijas y como es su momento, ¿no? Lo que yo les voy a heredar es el mundo al que las traje. Es exacto. una Sí. frase también de dar las cosas mejor de como las encontraste, ¿no? Entonces, Bueno, pues ¿qué se puede hacer, no? esto que me estás contando va ligado con mi última pregunta, ¿no? Para mí es muy importante, como mencionas, ¿no? El dejar un legado o intentar por lo menos dejar un legado, ¿no? De, oye, pues dentro de mis posibilidades, como dices tú, como un colibrí, pequeñito, poco a poco, dejar ahí una semillita que pueda aportar algo, ¿no? Algo ahí. Y mi última pregunta va en esto, ¿no? Un poco profunda quizás, pero quería decirte... em, ¿cómo te gustaría ser recordado, ¿no? Que va muy conectado con tu sueño, con el legado, con tu visión, con cómo ves el mundo y cómo lo planteas. Me gustaría ser recordado como alguien gracioso que baila bonito. De verdad. Ahí sí se me va el ego completamente. No, de hecho, ay, ¿quién no le gustaría que luego se le haga una estatua, ¿no? Que le den el nombre de una avenida, ¿no? Pero no, prefiero que se me recuerde más como una persona alegre, ¿no? Como alguien. Ujú, Y dentro de esa alegría, si queremos llevarlo al lado de la pregunta, ¿no? Que esa alegría fue probablemente lo que lo llevó a empujar el camión sin ruedas, ¿no?
O sea, si lo llevo por ese lado de la pregunta, sí, como alguien perseverante probablemente, ¿no? Alguien que tenía claro que quería el bienestar, ¿no? Que apostaba por el buen vivir, ¿no? Y mi lado de trabajo es uno, ¿no? El buen vivir, ¿no? Es uno Ujú, que es como humanista, como diseñador, pero no se logra solo por ahí, ¿no? Uno, en el ámbito profesional necesitas muchas profesiones y más importante en el ámbito personal, como ciudadano, como ciudadana, es querer todos vivir bien, ¿no? Armonía es ujú. una palabra clave, ¿no? Y la armonía se logra de manera multiactor, ¿no? Porque si el Estado no apunta a eso, si la empresa no apunta a eso, como civiles, también somos una rueda de un coche, ¿no? Entonces necesitamos a las otras, ¿no? El motor, la direccional, esperemos que el auto sea hidrógeno o eléctrico y no a combustión, ¿no? Total. Oye, pues muchas gracias, Kalin. La verdad que ha sido muy interesante. No sé si te gustaría añadir alguna cosa más de las que igual no te preguntaba. Ha sido, como ves, una conversación, ¿no? Informal, para conocerte un poco mejor, conocer tus ideas, hablar sobre la importancia de la movilidad, la importancia de las ciudades de buen vivir, que a mí me gusta ese término también, yo lo utilizo constantemente y me alegra mucho. Yo creo que ha sido muy interesante, yo lo he disfrutado, espero que los oyentes también lo disfruten, pero si tienes alguna cosita más que nos quieras comentar, alguna pregunta que me quieras hacer o algún tema adicional. Tal vez mencionar la importancia de conocer las cosas sobre la cancha, ¿no? Mm, Viajar es importante, ¿no? Saber que el mundo no es tu barrio, tu ciudad, ¿no? Sino que el mundo en verdad es súper distinto y en todos lados se aprende mucho, ¿no? Yo cuando tengo que contratar a alguien, por ejemplo, valoro mucho una persona que haya estado afuera. Y no porque ujú, tiene un título de afuera o porque ha hecho un curso afuera, sino porque ha conocido otra realidad, ¿no? Y eso creo que sí es muy importante, ¿no? Entender que el mundo no es uno solo, ¿no? Que cada persona es un mundo y que cada ciudad es un mundo distinto. Entonces, dejaría eso, ¿no? Esa ujú, experiencia que he tenido yo de poder interactuar en diferentes ámbitos, creo yo me ha dado un valor agregado que yo por lo menos aprecio muchísimo y creo que es súper recomendable, ¿no? Saber que hay otras oportunidades y otras maneras de resolver las cosas siempre, ¿no? Y bueno, conectémonos con la Pachamama, ¿no? Démosle cariño, por favor, que está llorando, ¿no? Eso es ujú. importante, conectarnos con la naturaleza y conectarnos con el otro. Y eso, con eso creo que sería un último comentario que no quiero dejar de soltar por ahí. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad que ha sido muy interesante y bueno, pues nada, espero que la gente lo disfrute como lo he disfrutado yo. La verdad que ha sido inspirador, con ganas de seguir creando y de seguir motivado, ¿no? Y que te cumplan todos tus sueños y que tengas una Lima, ¿no? Una ciudad la que tú deseas, digamos, ¿no? Sobre todo Lima Callao, que sea la ciudad, eh, esta ciudad avatar tan deseada por tu parte, que ojalá que en unos años la podamos ver y cuando vuelva para Lima, pues eso, que se vea, ¿no? Que se vea, que la verdad que sea así, ojalá que sea así. Así que muchas gracias y nada, pues estamos en contacto.